Buenos días, amada iglesia del Señor. Buenas tardes. Yo no tengo cultos en la tarde, yo tengo cultos en la mañana, en la iglesia, entonces la costumbre presente. Les invito a que hablamos la palabra del Señor en Marcos capítulo 10. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 32 al 34. Marcos 10, 32 al 34. Dice así la palabra del Señor. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Es la palabra del Señor. Permítanme hacer una oración. Señor, aquí estamos delante de ti, delante de tu palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, por favor, Dios. Penetra en nuestra alma, en nuestro espíritu, penetra en nuestro corazón. Que esa palabra, Señor, pueda ser lo que es mi propósito. Apreciar mejor el Evangelio, atesorar el Evangelio, vivir el Evangelio, entregarnos al Evangelio. Porque te lo pedimos para tu gloria y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta sección que acabé de leer, nosotros tenemos al Señor Jesucristo enseñando por tercera vez el Evangelio, su pasión, su muerte y su resurrección. Vamos un poquitico atrás para ver las dos anteriores menciones en las que él dijo casi que lo mismo que tenemos aquí. Capítulo 8, versículo 31. Es la primera ocasión en la que Jesús enseña su pasión, su muerte y su resurrección. Dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esta es la primera ocasión. No lo voy a leer, pero a continuación Pedro le dice al Señor que no te acontezca tal cosa. O sea, trata de reconvenir al Señor después de haberle predicado el Evangelio para que Jesús mejor no pase por eso. A lo cual Jesús lo tiene que reprender duramente, tanto que lo llama Satanás, y acto seguido Jesús los llama a tomar su cruz y seguirlo a él. Entonces no tiene el modelo. Jesús predica el Evangelio, los apóstoles reaccionan de manera indebida y Jesús los llama a morir así para seguirlo a él. La segunda ocasión, en el capítulo 9, un capítulo no más, el verso 31 también. Lo leo. Dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Otra vez se los enseñó. ¿Qué hicieron los apóstoles? Dijeron: ¡ay, ya entendimos! No. Lo que sigue en la historia es que ellos empezaron a fantasear en quién iba a tener los mejores puestos en el reino de Dios, buscando grandeza en el reino de Dios. A lo cual Jesús los tiene que corregir y llamarlos a no estar buscando la grandeza del mundo, sino la grandeza en el reino de Dios. Otra vez, Jesús predica el Evangelio, los discípulos reaccionan mal, Jesús los llama a morir así para seguirlo a él. Y la tercera ocasión, la que ya leímos al inicio, que es nuestro texto, el capítulo 10, Jesús predica el Evangelio, y no lo vamos a leer, pero en lo seguido, otra vez, Jacobo y Juan, bueno, más bien su mamá, va donde Jesús a decirle: ¿será que cuando vengas en tu gloria pondrás a un hijo mío a tu derecha y al otro a la izquierda? Y Jesús nuevamente los tiene que amonestar a no buscar la grandeza como el mundo, sino a morir así y servir a los demás. Con esas 3 ocasiones nosotros vemos lo mismo.
Predicación del Evangelio, una mala reacción ante la predicación del Evangelio y un llamado entonces a morir así. De esas tres ocasiones nosotros entonces podemos desde ya obtener una pequeña conclusión y aplicación, que siempre será necesario predicar el Evangelio. La sencillez de que Cristo sufrió, murió y resucitó, Él la enseñó 3 veces a los mismos 2. Eso quiere decir que nunca está de más volver a escuchar la sencillez, pero la grandeza del Evangelio. No importa si eres creyente, necesitas el Evangelio. Si eres incrédulo, necesitas volver a escuchar el Evangelio, que si es el Espíritu Santo te da a creerlo, pero volver a escucharlo nos permite contemplarlo más. Y una segunda conclusión, una aplicación que podemos derivar de estas 3 ocasiones en las que el Señor enseña y se repite el Evangelio es que no darle la debida atención a este mensaje es la que nos hace vivir de manera indebida. Los discípulos 3 veces reaccionaron mal porque no dieron la debida atención al Evangelio. Si hubiesen pensado en lo que Jesús les estaba enseñando, hubiesen dejado de estar buscando la grandeza del mundo. Pero andaban buscando la grandeza según el mundo, menospreciando el Evangelio porque no le dieron la debida atención. Tú seguramente llevas una vida triste, una vida indebida, sufriendo dolores, con una necesidad tan grande en tu corazón, porque se te habla de Dios, se te habla del Evangelio, pero no le das la debida atención. Así ya sé los evangélicos por su cuenta. Sí, Jesús me ama y tiene un plan maravilloso para mí. No, presta atención, dale la debida atención al Evangelio y seguramente no te va a pasar como a los discípulos que salido por esa puerta vas a estar viviendo de manera indebida. Ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos al capítulo 10, verso 32 y empezamos a detallar lo que aquí se nos dice. Voy a leer nuevamente. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le había de acontecer. Este verso 32 es como el contexto de lo que va a suceder. El Señor va hacia Jerusalén. Ya aquí Él lleva más o menos 3 años de ministerio. Ya está en la fase final de su ministerio. Ha hecho muchas cosas y aquí ya está dirigiéndose a Jerusalén a morir, a entregar su vida. Y ustedes notan que Él va subiendo y los discípulos vienen detrás de Él y dicen que asombrados. ¿Por qué irán asombrados los discípulos? Porque saben que Jesús a Jerusalén va a ir a morir. Ya había mucha hostilidad en Jerusalén. De hecho, si recuerdan la historia de Lázaro, Jesús se decide ir hacia Jerusalén y los discípulos le dicen: Maestro, pero si te querían apedrear, ¿para qué vas allá? Y cuenta el relato de Juan 11 que Tomás, llamado Dídimo, dice: vamos a que también nos maten con él. O sea, había claramente una hostilidad. Jesús va. Y los discípulos asombrados por esa determinación. Pero ¿saben por qué? No porque Jesús no sea un chachito que se las cree mucho. No, es porque Él vino a eso. Él vino a entregar su vida. Ojo aquí. El Evangelio no es que a Jesús lo mataron porque le salieron unas cosas mal. No, en el Evangelio es que Jesús entrega su vida. En Juan capítulo 10 Él dice que nadie le quita su vida, sino que Él de sí mismo la pone. Tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibió de su Padre. Así que a Él no le quitaron la vida porque unas cosas no le fluyeron bien. No, el Evangelio es que Cristo ofrece su vida y aquí Él va con toda la determinación y por eso los apóstoles asombrados. Pero también nos dice la Escritura que otros le seguían con miedo. Ya sea que se refiere a los mismos apóstoles o ya sea que se refiere a una multitud que estaba ahí, pero más bien ellos están ahí asustados otra vez por la hostilidad que hay en Jerusalén. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado esa historia de David y Goliat.
pero que sí. Hay quienes la interpretan que tú eres David y Goliat son tus gigantes, tus pruebas, tus temores, y tienes que derrotarlo con las 5 piedras, y la piedra de la fe, y la piedra de la decisión, y cualquier piedra le ponen ahí. No, así no es. David es Cristo. Goliat es el pecado de tus enemigos, y tú eres el Israel que está detrás escondido de David pelea por nosotros. Eso éramos nosotros en la historia, los asustados, los temerosos, y Cristo, como va aquí adelante a entregar su vida por los pecadores. Mientras ellos están asustados, Jesús va determinado a entregar su vida por los pecadores. Él los ve así, los toma aparte y les repite, como ya lo pudimos ver otra vez, lo que le había de acontecer. Y no lo voy a abordar ya, pero ten en tu mente que es una predicción. Tenlo ahí, al final lo vamos a recuperar. Pero Jesús aquí predice lo que le va a suceder. Repito, hazte un archivo, una carpetita en tu memoria, guarda eso ahí, que ahorita lo recuperamos. Y entonces, ¿qué les predice? Verso 33, como tienen sus Biblias. He aquí subimos a Jerusalén, y no de todo lo que va a pasar. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, número 1, y le condenarán a muerte, número 2, y le entregarán a los gentiles, número 3, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, número 4, y le matarán, número 5, mas al tercer día resucitará, número 6. Yo por lo menos lo divido en 6 partes de esta predicción, que desde ahora me propongo que las empecemos a ver una a una, cada mención, cada predicción que el Señor Jesús aquí hace. ¿Cuál es la primera? El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. En esta primera tenemos 2 partes que quiero analizar. Por un lado, el hecho de que Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús utiliza este título? Es muy importante para lo que el Evangelio es. El Evangelio es que Jesús es el Hijo del Hombre. Y con ese título, es un título que de hecho Él fue el que más lo utilizó en los Evangelios. Jesús se refiere a sí mismo como un verdadero hombre. Si lo comparáramos con el libro de Ezequiel, en Ezequiel una y otra vez es llamado Hijo de Hombre, Hijo de Hombre, Hijo de Hombre. Jesús con ese título se está identificando que es como tú y como yo. Es un verdadero hombre. Así como tú y como yo nació, creció en sabiduría, le dio hambre, le dio sed, es un verdadero hombre. Pero más especialmente el título Hijo de Hombre habla de Él como el juez del universo, como el verdadero Dios. Permíteme probarte esto. En Daniel, capítulo 7, versículo 13, hay una profecía que voy a leer. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Daniel, durante el imperio babilónico, muchísimos años antes de que Cristo naciera, ve una profecía y ve a alguien que es como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y ojo lo que se le da a este hijo de hombre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Noten por un lado que el Hijo del Hombre es diferente al anciano de Elías. Entenderíamos que el anciano de Elías es Dios, pero a este Hijo de Hombre se le da lo mismo que a Dios. Es decir, que tenemos aquí una expresión de la divina Trinidad. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, 2 personas distintas, sin embargo, un solo Dios, no 3 dioses. Y a este Hijo de Hombre, miren que se le habla de darle todo el dominio, toda la autoridad, todo el poder, todo el señorío. Ahora, en Marcos capítulo 14, precisamente el Evangelio que nosotros estamos tratando, al final en su juicio,
Dice en el capítulo 14, verso 61, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis ¿a quién? Al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús mismo está diciendo: yo soy ese Hijo del Hombre que profetizó Daniel. Entonces, tenemos que cuando Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre, está reconociendo que es un verdadero hombre y que Él también es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y por qué eso es importante? Porque, amados, el que pecó fue un hombre. El que ha pecado fuiste tú y tú eres un hombre. Por tanto, tenía que ser un hombre que viniera a representarte por tus pecados. No podía ser un ángel, no podía ser un querubín, tenía que ser un hombre. Por eso Dios se hizo hombre, para cumplir la ley en tu lugar, para morir en tu lugar como un hombre. Pero tenía que ser Dios, porque ninguno de nosotros puede decir: ok, yo soy el hombre que voy a salvar al mundo. No, porque tú y yo no valemos nada. Tenía que ser Dios para hacer la ofrenda perfecta por el pecado, para poder resistir toda la ira divina, para poder ser alguien capaz de representar a toda la humanidad. Así que si tú no tienes a un Cristo que es Dios y hombre, no tienes evangelio. El evangelio es que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Es diferente del Padre, pero es Dios. ¿Bien? Si no hay un verdadero Dios, un verdadero hombre, no hay un evangelio. Y ese verdadero Dios y verdadero hombre, entonces la otra parte de esta primera cláusula que estamos analizando, dice que sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Bien sabemos que esta entrega fue por la traición de Judas Iscariote. Ahora, el hecho de que se hable de los sacerdotes, de los principales, de los escribas, es importante porque nos habla de que es la nación de Israel como un todo la que está rechazando a su Mesías, la que está rechazando a su Salvador. No fueron 2 o 3 por ahí los que lo rechazaron, sino que lo está rechazando toda la nación. Ellos, dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a los suyos, él vino a la nación de Israel, pero su propia nación lo rechaza. Por eso se menciona, y es importante el hecho que nos diga que iba a ser entregado por los principales sacerdotes y por los escribas. Y ellos, pasamos a la segunda cláusula, le condenarán a muerte. Ahí en el versículo 33 estoy todavía. Lo condenaron a la muerte. Nuevamente, recuerda la carpetita que tenemos por ahí, vas a descubrir otro archivo que ya lo vamos a recuperar. Piensa en esto. ¿Por qué Jesús, si tenía que morir por nuestros pecados, por qué no murió por accidente? ¿Por qué no iba una vez en un caballo, se cayó y se golpeó la cabeza y murió? ¿O por qué no le salió un ladrón y le quería quitar la capa y le atravesó con un cuchillo y lo mató? ¿Por qué murió como murió? Escucha, porque Jesús tenía que morir bajo sentencia. Por eso se nos dice que le condenarían a muerte. Él no simplemente iba a morir, él tenía que morir bajo condena. Tenía que declararse sobre él el castigo por los pecados, porque dice la Escritura, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, es una paga, no meramente la consecuencia, sino una paga, es un castigo. Si Jesús moría por accidente,
pues no quedaba como que estuviera muriendo por sentencia judicial, porque estuviera muriendo recibiendo el castigo que los pecados merecían, sino simplemente un desafortunado suceso. Ten entonces en la mente, lo que te decía es que la muerte de Cristo tenía que ser una muerte judicial. Eso nos lleva entonces a considerar la tercera cláusula que tenemos al final del versículo 33. Y le entregarán a los gentiles. Es muy importante que haya sido entregado a los gentiles. Recordarás que esto será cuando lo llevan ante Poncio Pilato y se lleva a cabo todo este juicio. Si alguno aquí que hace pastor, está empapado de la abogacía, sabe que del Imperio Romano se tiene un sistema legal muy respetuoso. Entonces Jesús estaba siendo juzgado bajo el mejor sistema legal de la época, con lo cual quedó en evidencia, como el mismo Pilato lo dijo, que no tenía pecado. El ser entregado a los gentiles entonces permitía que Jesús fuera sometido al mejor escrutinio legal y que bajo el mejor escrutinio legal de la época quedara claro que estaba siendo juzgado a la muerte, pero de manera injusta, que el que moría era un inocente, porque el que debía morir tenía que ser perfecto para poder perdonar el pecado de los imperfectos. Trae a tu mente la historia de Abraham con su hijo Isaac. ¿Lo conoces? Dios le pide un sacrificio a Abraham, que sacrifique a su único hijo. Y Abraham está ahí en la escena con su hijo sobre el altar y levanta el cuchillo para matarlo. Y en ese momento Dios lo detiene y provee un corderito trabado por el zarzal. No voy a hacer una interpretación del pasaje, solamente para conectar con la idea aquí. Ten en tu mente entonces Abraham con Isaac ahí en el sacrificio. Si Abraham sacrificaba a su hijo Isaac, eso de nada servía, porque era sangre culpable, Isaac era un pecador, derramada por otro culpable. Era un culpable cubriendo a un culpable. No le iba a servir de nada a Abraham. Por eso, entre el significado y todo, que no voy a abordarlo ahora, Dios lo detiene y ¿qué provee? Un cordero. Pero interesante, ¿dónde estaba trabado? Por los cuernos. Porque si está trabado por una pata, ¿qué hace el cordero? Empieza a tirar y se daña. Y si se rasga una pata, ya no es perfecto. Y el cordero tenía que ser perfecto porque se supone que representaba al perfecto que vendría a morir por los imperfectos. Entonces Cristo Jesús tenía que ser el inocente, el perfecto que moría bajo sentencia judicial injusta, pero bajo sentencia. Ahora, eso por un lado, pero además el hecho de ser entregado a los gentiles, ahorita de pronto cuando yo dije los judíos lo rechazaron muy fuerte pecho, y de pronto le salió por allá un espíritu antisemitista y esos judíos, qué malvados son. No, es que los gentiles también lo rechazaron. Tú y yo. Gentil quiere decir que no es judío. Tú y yo, colombianos, tú y yo. No solamente los judíos rechazaron a su Mesías, sino que los colombianos, venezolanos, latinoamericanos, gringos, españoles, todos los gentiles también rechazamos a nuestro Mesías. O sea que ninguno es inocente. Por eso Romanos 3:23 dice, porque no hay diferencia, pues todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos rechazamos al Mesías, todos merecemos el castigo por tremendo pecado tan atroz. Entonces ya hemos visto que el Hijo del Hombre fue entregado a los principales, que ese Hijo del Hombre moría bajo sentencia judicial,
que lo que estaban haciendo los judíos y lo que estaban haciendo los gentiles era poniendo bajo sentencia al Mesías y al mismo tiempo rechazándolo. Ahora, antes de llegar a la muerte como tal, el Señor Jesucristo aquí nos dice lo que iban a hacer con él. Verso 34: le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él. Esa es la cuarta cláusula que vamos a analizar. Todo esto nos habla de los sufrimientos de Cristo por nuestros pecados. Mira, mi amado, algo que yo quisiera corregir en tu mente es que el Evangelio no es solamente que Cristo murió. Porque qué curioso que nos habla de ser condenado a muerte y antes de la cláusula que dice morir, nos habla de ser escarnecido, azotado y escupido. ¿Por qué mencionar eso entre el juicio y la muerte? Porque Cristo Jesús, para el perdón de nuestros pecados, no solamente tenía que morir, sino que tenía que sufrir lo que el pecado merecía. Y cada una de esas partes representa algo importante en lo que el pecado traería sobre nuestra vida, pero que Cristo vivió para traer salvación. Cuando dice que sería escarnecido, la palabra se refiere a hacer burla, a avergonzarlo. No vamos a ir allá, pero Génesis 2 es todo bonito. Está hablando, que del mar lo sopló, lo puso en Edén, 4 ríos, está solito, pongámosle esposa, traigámosle los animales, menciónenlo, aquí tienes un fruto, come lo que quieras, todo es precioso. Y acaba de una manera interesante. El capítulo 2 dice: y Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Así acaba el capítulo 2. Todo es lindo y acaba: Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Capítulo 3 empieza con un pero la serpiente es astuta. O sea que va a entrar la caída. Viene la serpiente, tienta a Eva, conoce la historia, Eva come el fruto y pecar. ¿Y qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que sienten? Dice que cubrieron con hojas de higuera porque se avergonzaron. Conecta. En el mundo perfecto están desnudos y no se avergüenzan. Tan pronto entró el pecado, se cubren porque se avergüenzan. Eso nos deja ver que consecuencia del pecado es sentir vergüenza. Y castigo del pecado es ser avergonzado. O sea que Jesús fue escarnecido porque tú tenías que ser avergonzado. No es el pesar, no es decir por qué le hicieron eso, no es que tú lo merecías. Es que tú y yo lo merecíamos. Pero Él, para salvarnos hasta de esa consecuencia que trae el pecado, por eso fue escarnecido, por eso hicieron burla de Él. Dice que lo azotaron. Otra vez, ¿por qué si solo Jesús debía morir? ¿Por qué no lo mataron de una? ¿Por qué el azote? Ya lo decía nuestro hermano ahorita en la mañana, los impíos van a recibir un cuerpo, van a resucitar en el día final para sufrir eternamente en el infierno. Amados, eso suena feo, eso asusta, pero es así. En el día final los impíos van a recibir un cuerpo para poder sufrir eternamente. Los creyentes recibiremos un cuerpo para disfrutar de la eternidad. Los incrédulos recibirán un cuerpo para sufrir la eternidad. Por eso Cristo tenía que ser azotado, para llevar el dolor físico que el pecado merece. Porque el pecado no solamente morir, había que sufrir también las consecuencias del pecado. Y la última
Dice que escupiría el dinero. Nuevamente, detente un momento y piensa, ¿por qué lo escupieron? O mejor, quiero que entiendas, que te afirmes en ti, que Jesús fue escupido por ti. Mira, si yo en este momento voy a tu puesto y te digo, tonto, te escupo, yo creo que el tonto me lo pasas, pero que te escupan, ¿no? Porque escupir en el rostro a otra persona es algo humillante, es algo degradante. Que alguien te escupa. Jesús fue escupido porque es consecuencia del pecado ser humillado. O sea que cuando Él está siendo escupido, ahí estás tú, que merecías esa humillación, esa vergüenza, pero Él llevándolo para salvarte hasta eso. No solamente eso nos lleva a nuestra quinta, definitivamente más importante, más o principal dentro de todo lo que el Evangelio es, y le matarán. Como Mateo 20:17, paralelo a este, nos los deja ver, sería una muerte por crucifixión. A Jesús lo matarían, pero a Jesús lo matarían por crucifixión. Aquí te invito entonces a que abras otra vez ese archivito y saques lo de la muerte judicial. Decíamos entonces que Jesús debía morir bajo sentencia, lo condenaron a muerte. Entonces, todo lo que los judíos y todo lo que los gentiles estaban haciendo era un drama. Ellos estaban dramatizando lo que estaba sucediendo a nivel celestial. Dios Padre debía juzgar a toda la humanidad, y los hombres, sin darse cuenta, están llevando a cabo el plan de Dios, sin ser conscientes más bien, y están dramatizando ese juicio que el Padre está llevando. Otra vez, si Cristo muere por accidente, no queda claro que el Padre está juzgando, pero aquí está sucediendo todo un juicio, es una muerte judicial. ¿Y por qué? Porque Dios es juez justo. Porque uno de los atributos de Dios es que Él es justo, y en su justicia Él tiene que dar el castigo debido por los pecados. Mi amado, sí, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, y tú pensarás, ¿sabes si Él es tan amoroso y tan misericordioso? Porque simplemente no deja así ya y nos perdona. Porque eso sería injusto. Piensa en esto. ¿Qué tal que haya un juicio? Y ahí está el juez, y está el que asesinó, violó, maltrató a tu madre, tu ser querido, a tu hijo. Y el juez, con toda la evidencia, videos, incluso hasta el delincuente lo admite. Y el juez se levanta y dice: yo soy muy misericordioso y muy lleno de amor, yo no voy a perdonar. Tranquilo, quedas libre, te amamos. ¿Tú qué harías? ¡Ay, bravo juez! ¡Qué tierno, qué hermoso eres! No sé. Pues injusto, corrupto le dirías, porque no está haciendo justicia. Tú pecaste, tú tienes que recibir un castigo. Dios es justo, no te va a pasar por alto. Tienes que recibir un castigo. Entonces Cristo viene a recibir el castigo debido que tú y yo, por nuestros pecados, merecemos. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Tú pecaste, tú
estás bajo maldición. Y ahora te pregunto, ok, ya entendemos, Cristo murió bajo muerte judicial, o sea, está recibiendo el castigo, pero ¿por qué entonces no murió simplemente por decapitación, por ejemplo? ¿Por qué la crucifixión? ¿Pero habías preguntado? ¿Por qué por crucifixión? Ay, porque pobrecito, justo esos romanos tan malos, ¿cómo lo mataron? No, tenía que ser por crucifixión, porque dice el versículo 13, quiero que vayan a sus Biblias a Gálatas capítulo 3, versículo 13, que lo puedan ver. Ya nos dijo el versículo 10 que por no permanecer en las obras de la ley somos malditos, o sea, por pecar estamos bajo maldición. Verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Como tú, mira, no te voy a decir eso por ser grosero, pero como tú eres un maldito por no haber permanecido bajo las obras de la ley, como tú y yo estamos bajo maldición, tenía que morir Cristo bajo maldición. Y la única muerte que representaba eso era la muerte por crucifixión. Ahí es donde Él estaba recibiendo el debido castigo que tus pecados, que mis pecados merecían. Pero además de la muerte de Cristo ser una muerte judicial, es decir, recibir el justo castigo del pecado, la muerte de Cristo fue también una muerte expiatoria. ¿Qué quiere decir esa palabra tan rara? Esto quiere decir que Cristo, como aquí, no solamente muere en un asunto vertical, es decir, está satisfaciendo la justicia del Padre. Dios es justo, Él merece, Él recibe la muerte, Él recibe su vida, sino que Él lo está haciendo por ti, por mí. O sea que lo hace en favor de otros, en favor de personas. No solamente un asunto entre el Padre y el Hijo, sino un asunto entre el Padre y la humanidad. Cristo recibiendo el castigo para traer un beneficio hacia todos nosotros. Amado, mira, si te has visto la película de Mel Gibson, y no voy a hacer ningún apunte de valor sobre la película como tal, pero es sangrienta, se queda corta. Es sangrienta, se queda corta. ¿Y sabes otra vez por qué fue tan sangrienta? Porque era lo que tú merecías. Porque eras tú el que debía morir así. Yo quiero leer aquí un relato en el que busco desglosar un poquitico lo que los sufrimientos de Cristo en la cruz fueron, pero no por dar una descripción morbosa, no por hacer aquí un acto de sevicia, sino para que entiendas que su muerte es expiatoria, que eres tú el que debía merecer esto, que lo estás sufriendo porque eso es lo que tú debías llevar. Dice así: cuando Jesús fue azotado, se hizo con unos látigos que en sus puntas tenían plomo, para que no solamente lastimaran por fuera, sino también por dentro. Estos látigos tenían pequeños huesos de animales que se incrustaban en la piel y que a la larga rasgaban. Esto debió dejar severamente destrozada la espalda de Jesús. Luego tuvo que cargar sobre su espalda lastimada una pesada cruz hasta el lugar de su crucifixión. Tal era su sufrimiento y debilitamiento que se le encargó a Simón de Cirene que le ayudara. En la crucifixión, las muñecas y los pies de Cristo fueron atravesados con clavos de hierro, fijándolo al madero. El cuerpo suspendido por estos puntos soportaba todo su peso, lo que provocaba un dolor insoportable y una constante dificultad para respirar. Al estar colgado, los pulmones de Jesús se comprimían, dificultando la inhalación. Para poder tomar aire, tenía que empujar su cuerpo hacia arriba utilizando sus piernas atravesadas por clavos. Este esfuerzo desgarraba aún más los tejidos y nervios, agravando el dolor.
Adicional, su espalda flotaría por la cruz y generaría otro dolor. Con cada movimiento para respirar, el dolor se intensificaba. La combinación de agotamiento, asfixia progresiva, espasmos musculares y hemorragias internas producía un sufrimiento físico extremo, hasta que finalmente y más prontamente que los otros dos hombres, Jesús murió. Hermano, yo cuando decía eso se me revolvían las entrañas, pero por favor, informa tu mente, informa tus emociones. No es por el pobrecito Jesús que murió, es porque es lo que tú merecías. Es por tus pecados. Porque eres tú el que mereces. Por algo el infierno es eterno. Porque debes sufrir eternamente. Después de habernos hablado entonces de esta quinta, que le matarán, dice, mas al tercer día resucitará. No todo se queda en la tristeza de la muerte del Mesías. El Mesías resucitaría al tercer día. ¿Amén? Amén. Mira, voy a hacer aquí una pequeña apología imaginándome que tuviera alguien que no cree en la resurrección. Voy a imaginar que mi público no cree en la resurrección. La resurrección es un hecho verídico a lo menos por tres razones. Primera razón, la tumba está vacía. No se ha podido encontrar por todos los ateos ninguna evidencia de que Jesús se quedó en la tumba, no, sino por el contrario, en las Escrituras hay 6 fuentes independientes que nos relatan la resurrección de Cristo. Esto es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Primera de Corintios. 6 fuentes diciendo de que algo sucedió. Y qué interesante, estas 6 fuentes no distan sino 30 años desde lo sucedido. Mira, tú vas a la universidad y allá te dicen Aristóteles dice, Platón dijo, el otro dijo, pero si te pones a investigar desde la vida de Aristóteles o de Platón hasta los primeros documentos que hablan de eso, hay 1000 años. 1000 años. Y todo el mundo dice, Aristóteles es veraz, Platón vivió, nadie lo pone en duda. La resurrección, 30 años el primer documento que narra de eso. O sea que las personas estaban vivas y no hay nadie que esté rechazando eso de esa época. Eso da evidencia de que verdaderamente la tumba quedó vacía. En la historia que tenemos en las Escrituras, cuando se narra de que Jesús resucitó, lo contaron mujeres en primer lugar. Y los ateos, los incrédulos atacan al cristianismo con eso. Pero es que el hecho de que la Biblia diga que fueron mujeres da evidencia de que es real. ¿Por qué? Porque en ese primer siglo el testimonio de las mujeres no pesaba para nada. Perdonen, damas, eso era en ese tiempo. Pero que una mujer declarara, eso no tenía ningún significado, eso no valía para nada. Entonces, que sean mujeres las que en la Biblia dicen que fueron los primeros testigos de la resurrección de Cristo, pues da evidencia, porque si fuera un cuento, pues yo no voy a poner en un cuento que lo dijeron mujeres. No tendría sentido a menos que sea real. No tendría sentido poner a mujeres en el relato de la resurrección de Cristo que le hace perder credibilidad, a menos que eso fue lo que en verdad sucedió. Ellos fielmente están contando que la tumba quedó vacía. En primer lugar, entonces la tumba está vacía. En segundo lugar, las apariciones de Cristo resucitado. Voy a leer a favor de ustedes 1 Corintios 15. Dice: porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, fuera como uno nacido
sido fuera del tiempo, se me apareció también a mí. O sea que Cristo se apareció muchas veces. Y cuando se está escribiendo esto, Pablo dice, muchos viven. O sea que si fuera mentira, lo desmentirían. Cristo no se le apareció como alguno por ahí, no, Cristo se me apareció, yo estaba ahí en mi cuarto, nadie me vio, solamente ellos. No, se apareció muchas veces en distintos lugares, a distintas personas, a uno solo, a 500, en distintos lugares, porque Él verdaderamente resucitó. Eso no tiene ninguna explicación de lo que los ateos tratan de dar, es porque verdaderamente resucitó. Y en tercer lugar, la tercera prueba de que la resurrección es real es la creencia de los discípulos. Tú tienes a los discípulos cuando llegan allá al Getsemaní con Judas y toda la patrulla de gentiles, y ven eso y ¿qué hicieron? ¿Se asustaron y lo abandonaron? Pero una vez que lo vieron resucitado, hasta el mismo Pedro que lo negó estuvo dispuesto a ir a la cruz por él. El mismo Jacobo que huyó, el discípulo, en Hechos 15 se nos dice que murió atravesado por una espada. El mismo Jacobo, hermano de Jesús, que no creía en él y se lo burlaba, luego estuvo dispuesto, como cuenta la historia, a morir por Cristo. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué eran tan escépticos, dudosos, temerosos y luego dispuestos a dar su vida por algo? No, nadie muere por una mentira. Si ellos hubiesen inventado el cuento de la resurrección, serían las personas más tontas del mundo si estuvieran dispuestas a morir por eso. Ellos fueron a la tumba por Cristo porque tenían la evidencia de que verdaderamente había resucitado. Uno no muere por una mentira. Entonces, la tumba vacía, las constantes apariciones y la creencia de los discípulos nos dejan claro, nos dan firmeza de que Jesús resucitó. Amén. ¿Y por qué me tomé el tiempo en eso? ¿Por qué me tomé el tiempo de hablar de la resurrección así? Porque la resurrección de Cristo prueba la existencia de Dios y los milagros. Mira, mi amado, el mar abierto en dos, la alimentación con el maná, las plagas, todo eso se queda en pañales ante la resurrección de Cristo. Y si Cristo verdaderamente resucitó, pues uno dice, ¿qué es que se abra el mar? ¿Qué es que caiga pan del cielo? ¿Qué es calmar una tempestad cuando verdaderamente resucitó? Que Jesús haya resucitado nos deja a nosotros con un cristianismo que sencillamente lo rechazas por terco, pero no porque sea falso. El cristianismo es cristianismo por la resurrección de Cristo. Pablo dijo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y somos los más dignos de conmiseración entre todos los hombres. Porque la resurrección de Cristo es central. Por cierto, los testigos de Jehová dicen que ese texto se refiere a que si los cristianos esperamos en que Cristo resucitó, somos los más dignos del asma. Eso me pasó el otro día allá en mi iglesia, iba saliendo y puso un testigo de Jehová, me leyó el texto. Bueno, me leyó, no, me lo recitó. Si tú esperas en Cristo, es el más digno del asma. Y yo, momento, lee bien. Eso dice Mateo, yo no sé, dice en 1 Corintios 15. Busca, lee tu libro. Y lo buscó. Mira, lee un poquito arriba. Dice que si no resucitó y esperamos en Él, somos los más dignos del asma. Yo le decía a este hombre, tranquilo, veo un profesor de español, veo un ateo, diga qué significa, eso es español, eso no es exégesis, eso no es fe. Ahí dice, si Él resucitó, si Él no resucitó y esperamos en Él, somos los más dignos del asma. Pero como resucitó y esperamos en Él, nosotros no tenemos que sentir pesar. Amén. Cristo verdaderamente resucitó. Prueba la existencia de Dios y sus milagros. Prueba que Jesús era quien dijo que era. Y por eso yo te decía ahorita que tengamos presente que Jesús predijo. Amados, Jesús predijo que todo esto le iba a acontecer. Y en efecto, todo le aconteció. Te puedo dejar de tarea que leas desde Marcos 14 en adelante y verás cómo Él fue entregado a los principales
sacerdotes y a los escribas, cómo fue condenado, cómo lo entregaron a los gentiles, cómo fue azotado, etcétera, etcétera, y cómo resucitó al tercer día. Miren, si a mí un hombre me dice hoy, que va a morir y que a los 3 días se va a resucitar, y en efecto muere y a los 3 días resucita, yo lo sigo. De verdad, que alguien pueda predecir que va a morir y resucitar a los 3 días y lo haga, tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Nadie puede predecir y hacer algo así, a menos que sea el Hijo de Dios. Y la resurrección de Cristo es importante porque prueba que Jesús hará lo que dijo que hará. Amados, llevamos cuántos años esperando que Él vuelva. Más de 2000. Si Él dijo que va a volver, Él va a volver. Porque Él dijo que iba a morir y a resucitar y lo hizo. ¿Qué es volver por segunda vez? No es nada. Si fue capaz de levantarse de la tumba, va a ser capaz de venir por segunda ocasión a juzgar a vivos y a muertos. Yo sé que 2000 años es bastante, yo sé que desgasta un poco, yo sé que la esperanza desfallece, pero recuerda, si Él dijo que se iba a levantar a los 3 días y se levantó, Él va a volver. ¿A mí? Él va a volver. Hermanos, nosotros no estamos esperando en un Salvador por ilusiones, nosotros no creemos que el cristianismo sea falso, nosotros estamos en la verdad. El cristianismo es real porque Cristo resucitó. Yo termino con 2 aplicaciones de este mensaje. Primero, a todo aquel que no cree en Cristo, a todo aquel que no es cristiano, que no ha descendido a las aguas del bautismo, mi amado, repito, o tú rechazas este evangelio de pura terquedad, o más bien tú crees en Cristo Jesús y entregas tu vida a Él. Espero que entendiendo lo que el evangelio es, tú te arrepientas hoy mismo de tus pecados, hoy mismo, y tú te entregues a Cristo Jesús. Notaste que yo nunca te he hablado de Cristo que viene y que te tienes y tienes que dar dinero y tienes que nunca faltar un culto y tienes que leerte toda la Biblia en un año y no, estoy hablando de un Dios de amor, de mira todo lo que estuvo dispuesto a hacer para salvarte a ti sin merecerlo. No te confundas de que tú tienes que empezar a hacer un montón de cosas para agradar a Jesús. No, tú no puedes agradar a Jesús si no eres cristiano. Tú tienes que hoy arrepentirte de tus pecados y entregarte a ese Cristo de amor, al Dios hombre que estuvo dispuesto a entregar su vida por personas como tú, que no lo merecen. Eso es amor. Eso es amor. La iglesia del Señor aquí en Pueblo Nuevo, amado, que volver a escuchar el evangelio te constriña pensando esto, que si uno murió, todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este evangelio te debe llevar a vivir para la gloria del Señor. Cristo Jesús, esposo, dice, miren cómo el evangelio se aterriza en el día a día. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Es que estamos pensando que el evangelio es allá para los incrédulos. No. Tenemos problemas serios en los hogares porque sencillamente no podemos vivir el evangelio en el hogar. Perdonar, Cristo estuvo dispuesto a morir por sus enemigos, ahora yo voy a ser dispuesto a morir por mi esposa. Tenemos hermanos peleados abandonando la iglesia porque no los saludaron. Cuando vemos a un Cristo entregando su vida por enemigos. Tenemos iglesias que no quieren vivir para la gloria del Señor cuando vemos a un Cristo que lo hizo todo por nosotros, hermano.
cristianos menospreciando el día del Señor, dejándose de congregar, porque quiero dormir un poquito más cuando Cristo derramó su sangre para que tenga sentido de estar aquí. Nosotros no estamos aquí, amados, porque no tenemos más nada que hacer. Tenemos estas reuniones porque Cristo hizo todo lo que hizo. Si no hay Cristo, vámonos para la casa. ¿Cómo hemos de menospreciar las reuniones del día del Señor cuando Cristo hizo tanto para que eso tuviera sentido? Para acercarnos a Dios. Vamos a ver. Señor Dios, te alabamos y te damos gracias por permitirnos ahora haber reflexionado, escuchado, meditado en el Evangelio. Te pido, Dios del cielo, que por favor tu Espíritu Santo haga lo que mi voz jamás